El presidente interino de Brasil fue informante de la inteligencia de Estados Unidos. Así lo destaca Wikileaks en su cuenta de Twitter. La noticia se difundió al poco de asumir el cargo. Michel Temer ya ha designado a su nuevo gabinete de ministros, nombramientos que no han estado exentos de polémica. La propia Dilma Rousseff ha lamentado que no haya mujeres en este ejecutivo. Nicolás Sánchez Donovan en directo desde Brasilia. Hola Nicolás, ¿qué más dice Wikileaks sobre Michel Temer? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde Brasilia. Pues bien, según los documentos que ha sacado a la luz Wikileaks, el actual presidente interino de Brasil, Michel Temer, era un informante para la inteligencia de Estados Unidos, un informante desde la embajada estadounidense aquí en Brasil para la inteligencia estadounidense. Primero de ellos se mandó desde la ciudad brasileña de Sao Paulo con destino, entre otros destinos, al Comando Sur de Estados Unidos, una división que tiene su base en la ciudad estadounidense de Miami. Este cable es del 11 de enero del año 2006, año, recordemos, de elecciones aquí en Brasil, y en él Temer, pues bien, analiza, ¿no?, un poco la situación política en Brasil durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores. Escuchemos lo que se decía en ese cable. Temer criticaba la visión de Lula y su enfoque excesivo en programas de protección social que no promueven el crecimiento ni el desarrollo económico. Además, en ese cable también se ve como el entonces presidente del PMDB, actual presidente interino, Michel Temer, pues apoyaba medidas de fortalecimiento de la economía. También se mostraba positivo ante el fortalecimiento de instituciones como Mercosur. Después hay un segundo cable de unos meses después, del 21 de junio de ese mismo año, de 2006. En ese cable se muestra que Temer tuvo una segunda reunión, al menos, con oficiales de la embajada estadounidense aquí en Brasil. En esa reunión habría mostrado su malestar, ¿no?, por el poco protagonismo de sus ministros, de los ministros del PMDB en el gobierno de Lula da Silva. Además, también habría la posibilidad a que su partido llegara a alianzas y se hiciera con el poder. Lo escuchamos. Temer confiaba en que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño se unirá para las elecciones a pesar de su actual división, ya sea en apoyo de su propio candidato o en alianza con otro partido. En 2002, la formación apoyó a Serra contra Lula. Estas informaciones, estas filtraciones publicadas por Wikileaks llegan poco después de que Michel Temer asumiera la presidencia. Ya ha habido varios escándalos, por ejemplo, que su gabinete de ministros no haya ni una sola mujer, tampoco haya ninguna diversidad racial en ese gabinete, algo que ha lamentado incluso la propia Dilma Rousseff. También se habla de que al menos un tercio de los ministros de su interino gobierno han sido, o ha salido sus nombres en los escándalos de corrupción recientes aquí en Brasil. Nico, ¿cuáles han sido las primeras acciones de Michel Temer una vez que ya está en ese cargo? Bueno, pues lo ponía muy claro el presidente en su discurso inaugural, el presidente interino. Sus primeras acciones iban a ir dedicadas a la economía, y así parece que ha sido, ¿no? El ministro de Finanzas, Enrique Meireles, ha hablado de ajustarse el cinturón, de estar todos unidos para volver a sacar a Brasil de la crisis, y volver a ponerlo en el primer panorama económico a nivel mundial. Por lo tanto, las primeras acciones del gobierno Temer estarán enfocadas a eso, aunque ha dicho el ministro de Finanzas que no tocarán programas sociales. Eso es algo que aquí teme un gran sector de la población. Por lo tanto, la economía está centrando esas primeras medidas del gobierno interino de Temer. Habrá que esperar aproximadamente un mes para que los diferentes ministros pongan esas medidas sobre la mesa y vean la luz pública, pero como decimos, la economía será el centro de las primeras acciones de Michel Temer como presidente interino de Brasil.